lifetime. If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really matters. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we together. Love you when we're apart. Este sábado 5 de octubre vuelve Paul McCartney a la Argentina y no podía dejar pasar esta oportunidad para hablar sobre una de las mejores bandas de la historia de la música, mi banda preferida, el soundtrack de mi vida, que son los Beatles. Esta vez me gustaría hacerlo con un formato diferente. Creo que para entender cualquier banda o cualquier artista, cualquier historia dentro de la música, una herramienta fundamental son los libros. Y hoy les traje 4 libros que a mi entender son fundamentales para entender la historia de los Beatles, y creo que tanto cualquier fan como no fan los tiene que leer porque objetivamente lo que hicieron los Beatles en la música hoy no sería lo que es si no fuese por esta banda de 4 músicos increíbles. El primer libro que fue de los primeros libros que yo leí cuando quise empezar a aprender un poco más sobre su historia es este libro, que es del periodista de rock Sergio Marchi, que también es un gran historiador del rock y de muchos géneros de la música, que la hizo con Fernando Blanco. Y es un libro que hace un recorrido por la segunda etapa de los Beatles, que fue una etapa muy diferente a lo que fue los primeros años. Esto empieza desde Sgt. Pepper's, que bueno, fue el primer disco conceptual de la historia y un momento clave para la historia de la banda. Y lo que hace es ir disco por disco, canción por canción, y hablar un poco sobre cómo se hicieron cada disco, qué quiere decir cada canción, y creo que es muy importante para poder entender. Tienen el tomo 1 también, que lo recomiendo, y habla quizás a los que les interese más la primera parte de los Beatles, cuando tocaban en estadios, cuando hablaban de cosas quizás más sobre chicas, sobre el amor, y esta segunda etapa, que es los Beatles duraron 10 años y esto sería la segunda etapa de esos años, y es espectacular y también, bueno, tiene muchísimos mensajes muy profundos. El segundo libro, que, dato de color, es el único libro con el que lloré en mi vida, que también es de Sergio Marchi y de Fernando Blanco, que es Beatleland, que es la historia de cada uno de los Beatles después de haber sido los Beatles, que su historia solista, sus discos solistas, que bueno, todos tuvieron una carrera larga después de ser los Beatles, que también les costó en un punto porque salir de todo lo que implicaba ser los Fantásticos 4 fue muy difícil también. Y bueno, hace un recorrido por todo lo que fue la vida post esos años de su vida, que también es muy interesante, y creo que todos tienen discos muy buenos por fuera de lo que fueron los Beatles. Otro libro que para mí es la Biblia, es mi Biblia, y que de hecho está completamente roto y es de los 90, si no me equivoco, que es un enfoque muy diferente a lo que suelen ser las biografías de muchos de los músicos, o por lo menos de los que yo leí, que se llama, bueno, Los Beatles, una biografía confidencial de Peter Brown y Stephen Gaines. Peter Brown fue una figura también muy importante en esta banda. Fue el asistente de Brian Epstein, que era el mítico manager de los Beatles, que murió muy joven. Y fue, bueno, asistente de Brian Epstein y después se convirtió en asistente de los Beatles. Entre otras cosas, una persona de mucha confianza para ellos, un amigo, fue una figura que se adentró mucho en la dinámica de la banda. Entonces, esta es una historia de lo que fueron esos 10 años, pero contada desde una perspectiva completamente diferente, porque obviamente era como una persona que estaba dentro de esos vínculos, dentro de lo que pasaba, y yo cuando lo leí me enteré un montón de cosas que no sabía, y realmente lo recomiendo porque, bueno, tiene muchas joyas ahí adentro. Y el último libro que quiero recomendar, que a mí sí en serio me cambió la percepción que tenía, es este, que se llama El sonido de los Beatles.
Este libro lo hizo Geoff Emerick, que fue el ingeniero de sonido de la segunda etapa de los Beatles. El primer disco en el que asistió como ingeniero de sonido oficial fue en Revolver, que fue el momento clave en el que la banda decide dejar de hacer música en vivo, lo cual le permitió explorar con sonidos, explorar otra música, porque no tenían que replicarla después en los escenarios, y abrió como una etapa más creativa, más experimental, en donde los Beatles pudieron adentrarse en un mundo que no habían explorado antes. Y este libro lo que tiene de espectacular es que es la vida dentro del estudio. Todos sabemos que los estudios, las grabaciones, el hacer un disco siempre son momentos complicados para las bandas, por lo general, y este libro es la prueba contundente de eso porque cuenta todo lo que era trabajar con los Beatles en ese momento, que eran el mejor trabajo que podías tener. Y este libro lo que me da pie es para hablar de uno de mis discos preferidos, porque lo que más me llamó la atención dentro de lo que contaba fue la etapa del álbum blanco, que es mi disco preferido de los Beatles, además de todos que son espectaculares, es este, que es el primero y único disco doble que tienen, con 30 canciones, y que lo hicieron en una etapa muy particular para la banda. Antes de esto ellos venían de haber hecho, Sgt. Pepper's, que fue un fenómeno clave en la música, fue el primer disco conceptual y se animaron a hacer cosas que nunca nadie había hecho. De ahí viene Magical Mystery Tour, que era muy difícil recuperarse del éxito que les había dado el disco anterior y que no se quedaron contentos con lo que fue, aunque tiene grandes canciones, a mí ese disco me encanta. Y de ahí, en un impasse también, surge este disco que en realidad se llama The Beatles, pero bueno, terminó nombrándose el álbum blanco por lo sobria que es su portada. Y surgió después del viaje a India que hicieron los 4 Beatles, que se fueron a la India para estudiar como si fuese un retiro de meditación trascendental, que es una meditación muy particular. Algunos duraron más, algunos duraron menos, pero fue muy caótica la vuelta, y sobre todo la vuelta al estudio después de ese lapso que estuvieron encerrados. Y de ahí surge este disco, que es el disco más sobrio y más crudo, y en mi opinión el más honesto de los Beatles. Pero lo que tiene también es que es un cierto adelanto de lo que venía a ser y lo que fue la carrera solista de cada uno de los 4 después de que se separen. Porque tienen un poco de cada uno y se nota un montón. De hecho, es un disco desprolijo, es un disco que costó mucho grabar, que en este libro, que el de Geoff Emerick, cuenta lo difícil que eran las grabaciones. Él terminó renunciando, casi renuncia a George Martin, que es el productor de todos los discos de los Beatles. Ellos se peleaban, trabajaban por separado, y a mí lo que siempre me llamó mucho la atención es cómo puede haber salido un disco tan bueno de una situación tan caótica. De hecho, de este disco sale una edición especial que ya muestra, como pueden ver, la foto de cada uno de los Beatles por separado, que también pasa en Let It Be, que empezaba a mostrar un poco. Hay gente que dice que fue el principio del fin. Bueno, eso ya es a libre interpretación, obviamente, pero es un disco muy, muy, muy especial y creo que es lo más sincero que tienen, así que para mí es mi disco preferido, pero bueno, obviamente que son todos increíbles. Y de Paul McCartney en particular, creo que no hay mucho para decir. Es un gran músico. Y bueno, este sábado vuelve a la Argentina a dar un show con canciones de Wings, con canciones de los Beatles, con canciones de solista. Tienen millones de discos, millones de música. Así que bueno, preparémonos todos para disfrutar de este gran show que va a dar el Beatle, que hoy en día sigue manteniendo vivo el legado de una de las mejores bandas de la historia. When I last find you, this song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do and deal with you. If you want me to, I will. When I last find you, this song will fill the air. Sing it loud so I can hear